La Iglesia Católica tiene un nuevo papa, la India y Pakistán están llevando al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial nuclear y el aspirante para ser el hombre fuerte de Europa se ha tropezado en su camino hacia la presidencia. Vamos a ver todo esto y mucho más en el Trumpet World de hoy. El Papa León XIV es estadounidense. Bueno, no fue exactamente nuestra respuesta al conocer la identidad del nuevo Papa, pero sin duda fue una gran sorpresa. El Papa León XIV, el primer Papa de Estados Unidos. Así que Andrew tiene un artículo en la página web dándole un poco de sentido a esto. Entonces, Andrew, ¿qué opina del Papa León XIV? Definitivamente me sorprendió, como a mucha gente. Prácticamente siempre se ha dicho que el Papa nunca es estadounidense. Desde el punto de vista geopolítico, hace años, cuando había que viajar a Europa en barco de vapor, Estados Unidos estaba demasiado lejos. Y más recientemente, al ser la superpotencia mundial, muchos de los otros cardenales no querían un Papa procedente de Estados Unidos. Así que, sin duda, yo entré en esto pensando que, bueno, la última nacionalidad posible sería la de Estados Unidos. Incluso había visto algunos informes sobre Prevost y en cierto modo los había ignorado porque es de Estados Unidos. Aunque es, como han señalado varios comentaristas, el menos estadounidense de los candidatos estadounidenses, en realidad tiene doble nacionalidad estadounidense y peruana. Él creció en Chicago, pero fue nombrado obispo en Perú allá por el año 2014. Y de los últimos 20 años, solo ha pasado 2 en Estados Unidos. El resto del tiempo lo pasó en Latinoamérica o en Roma, donde fue prefecto de la diócesis de obispos. Ese es en realidad un puesto de poder en el Vaticano que a menudo se ignora. Es el encargado de la oficina encargada de hacer nuevos obispos en todo el mundo, lo cual es, si quisiera como campaña subversiva, una buena posición porque está en contacto con todas las oficinas locales en todas partes. Pero el informe de la trompeta que escribí ayer se enfocaba más en el nombre que eligió. Si puedo presumir un poco, esa es la única predicción que he hecho, ¿cierto? Tengo pruebas de que envié correos electrónicos a la mayoría. Recibí una de ellas, puedo confirmarlo. Mencionaste algo sobre el Papa León XIV. Yo dije que iba a ser el cónclave que se iba a decidir este domingo y estaba equivocado. Dije que iba a ser Pierre Baptiste Appizzabala y estaba equivocado y que iba a ser Leo XIV. Así que estoy bateando un 33% ahora mismo en adivinar papas. Pero una de las razones por las que me enfoqué en el verdadero León XIV es que he escrito mucho sobre la agenda económica del Papa Francisco y mucha gente ha acusado a Francisco de ser un comunista o de ser un socialista y de ser un anticatólico. Y en su defensa sí tuvo algunos mentores comunistas en Argentina en su día, pero Francisco, con toda razón, se ha justificado diciendo que no. Él dice: yo no estoy enseñando en contra de la doctrina social católica. Todas mis políticas económicas, que pueden parecer socialistas para otros, en realidad fueron establecidas en un ecuménico de 1891 por el Papa León XIII, titulado Sobre el trabajo y el capital. Y así, esta parte de la agenda de Francisco de cómo unir al mundo contra el capitalismo de libre mercado y tratar de hacer este sistema económico de tercera vía donde la propiedad privada está permitida pero aún supervisada por funcionarios económicos católicos romanos, es algo por lo que León XIII realmente se destacó. El Papa Francisco fue agresivo en la promoción de esa agenda. Proféticamente tenía sentido porque Apocalipsis 18 habla de este mercado económico donde cuando caiga el Vaticano con el tiempo, los mercaderes de la tierra llorarán amargamente, mostrando que definitivamente hay un fuerte aspecto económico en el Vaticano en el tiempo del fin. Y el Papa Francisco, aunque no fue el último Papa, estaba cumpliendo esas profecías. Y así estamos esperando que el próximo Papa cumpla esas profecías también. Y pensé, bueno, si un Papa iba a hacer eso, pero aún más abiertamente que Francisco, como que se llamaría a sí mismo algo así como León XIV. Y he aquí que eso es exactamente lo que ocurrió. Prevost ha admitido que de hecho le llamó a sus 2 hermanos, que creo que aún viven en Chicago, antes de entrar en el cónclave diciéndoles algo así como: bueno,
si soy elegido papa, como creen que debería llamarme, y decidieron conjuntamente que León XIV es el más lógico, y casi todos los análisis que he visto en las últimas 24 horas dicen que obviamente hubo 12 leones antes de León XIII, incluyendo a León III, que coronó a Carlomagno. Pero como León XIII fue el más reciente, la mayoría de la gente está interpretando esta decisión para decir que como León XIV, él quiere ser un nuevo León XIII, que va a estar abrazando la doctrina social católica por encima y más allá del libre mercado tradicional que ha dominado Estados Unidos durante los últimos 2 siglos y medio. Creo que es un gran punto. Creo que el otro legado del Papa León XIII sobre el que creo que Provost está pensando es el de su legado como un unificador, o como alguien que intenta atraer a la gente. Creo que una de sus primeras encíclicas, creo que fue su primera encíclica, hablaba de acercarse a los protestantes. Dijo allí que una parte no pequeña de nuestros pensamientos y nuestra atención está dedicada a nuestro esfuerzo por devolver al redil puesto bajo la tutela de Jesucristo, el pastor principal de las almas, a las ovejas que se han descarriado. Y usted mencionó Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, siendo una profecía muy directa de la Iglesia Católica, teniendo influencia masiva sobre la economía global. Isaías 47 habla de esta misma iglesia y de tener una influencia masiva sobre o trayendo a sus hijas protestantes al redil y persuadiendo a todos estos grupos que han abandonado la Iglesia Católica para que vuelvan. Así que creo que es un vínculo muy directo y específico de León XIV o de León XIII a León XIV, y creo que tener un papa estadounidense, tener un papa de habla inglesa, probablemente sea bastante bueno para eso. Creo que si nos fijamos en lo que desanima al menos a muchos protestantes de habla inglesa, es este tipo de, ya sabe, latín ritualista, quiero decir, hocus pocus tipo de ese término, proviene de los protestantes de observar la misa católica, como que parece muy extraño y ajeno y diferente. Y podría ver a un León XIV, un papa estadounidense, haciéndolo parecer mucho más familiar. Y usted ve la forma en que tiene gente como el vicepresidente Vance, que dice conviértase a la Iglesia Católica. Hay muchos conversos volviendo a la Iglesia Católica en este momento. Creo que eso es algo que incluso ha cobrado impulso en los últimos meses. Así que eso sería interesante. Creo que otro legado en esta línea es que fue León XIII el que puso fin al campo cultural con Otto von Bismarck y la Alemania de Bismarck y realmente ayudó a restaurar las relaciones entre la Iglesia Católica y Alemania. Y si se es un poco creativo en la traducción, se podría traducir campo cultural como guerra cultural. Así que se ha puesto el nombre del Papa que puso fin a la guerra cultural, y creo que ese es al menos uno de sus objetivos, como que le gustaría ser alguien que unifique a la Iglesia Católica y que le ponga final a parte de la guerra cultural dentro de la Iglesia Católica, y alguien ya sabe, tal vez que pueda desempeñar también ese papel más amplio en la sociedad. Creo que se ha hablado de él como una especie de continuidad de Francisco, y creo que ciertamente usted hace un caso muy fuerte en el caso económico de que sí lo es, aunque yo creo que él es menos como el Papa Francisco que parece disfrutar discutiendo con sus oponentes, y creo que será una figura más aceptable para ambas partes y tal vez una especie de concesión donde el Papa Francisco era más tajante. Así que la unificación creo que será una importante pieza clave de lo que él quiera hablar. Sí, estoy seguro de que veremos mucho más de eso incluso dentro de un par de semanas. Escribí un artículo incluso antes del cónclave solo señalando el hecho de que en unos 11 días, a partir de ahora, así que menos de 2 semanas, tenemos el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. Este concilio que el emperador Constantino convocó para unificar a la Iglesia contra algunas de las divisiones que se habían producido doctrinalmente sobre una serie de cuestiones. Uno de los concilios, que siguen siendo vinculantes tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Ortodoxa Oriental. El Papa Francisco había acordado ir a Estambul, o lo que solía ser Constantinopla, y reunirse con el patriarca de Constantinopla, el jefe de la Iglesia Ortodoxa griega, y celebrar el Concilio de Nicea. Ahora Francisco ha muerto desde entonces, así que el patriarca Bartolomé ha extendido una invitación a quien quiera que fuera el nuevo papa si quería aceptarla. Y obviamente León, el Papa León, lleva en el cargo menos de 24 horas. Ha estado ocupado con muchas cosas. No veo ninguna razón por la que rechazaría esa invitación. Y así, según todas las fuentes, su primera visita al extranjero o una de sus primeras visitas al extranjero podría ser para celebrar el Concilio de Nicea con las iglesias ortodoxas orientales, lo que se supone que si su pontificado es como el de León XIII, traerá la reunificación con otras confesiones cristianas.
Empezar con eso en el aniversario 1700 de Nicea sería una forma muy simbólica de hacerlo. Anoche regresábamos en coche del anuncio del cónclave. Creo que un comentario interesante que alguien hizo fue que cuando el Papa León apareció en el balcón, llevaba una capa roja que tradicionalmente llevan los papas cuando aparecen por primera vez, pero que el Papa Benedicto XVI fue el último en usarla cuando entró. Y entonces, Francisco lo evitó intencionalmente, tratando de tener una apariencia un poco más humilde, y mucha gente interpreta: bien, se ha vuelto a poner la capa de Benedicto. Eso demuestra que podría querer dar algunas ramas de olivo más al ala conservadora de la Iglesia Católica. Y creo que lo que es realmente interesante es que para muchas de sus posiciones, con estas luchas de la guerra cultural que han estado sucediendo dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo, dar a los divorciados de la comunidad, o el diálogo interreligioso, o las mujeres sacerdotes, etc., no sabemos realmente sus posiciones al respecto. Ha hecho algunas sugerencias de que es un poco más anti-homosexual de lo que fue Francisco, basado en comentarios que hizo que han sido muy divulgados antes del pontificado de Francisco. Pero con algunas de estas otras cosas que dicen que hay dos lados de la Iglesia Católica, que en realidad son, o estás con nosotros o estás contra nosotros, él es un completo desconocido. Es la forma que tiene la Iglesia Católica de encontrar a alguien que pueda suavizar estas viejas heridas sin crear un verdadero cisma, del que se está hablando abiertamente entre muchos clérigos de alto rango, que el hecho de que incluso sugieran eso muestra lo serias que se están poniendo las cosas. Creo que otra interesante herencia, quiero decir, Andrew, hablaste de León III, el papa que coronó a Carlomagno y cambió la historia europea, y realmente fundamentó el papel de las iglesias católicas como la organización que escoge al Sacro Imperio Romano, que cabalga y controla ese imperio. Y el Papa León XIII también ha hablado bastante sobre la unión entre la Iglesia y el Estado, y el papel de los católicos en el Estado. Es decir, está en la condición del trabajo que usted ha mencionado. Creo que es irónico para el hombre que dio nombre al primer Papa estadounidense. También ha denunciado la herejía del angloamericanismo. León XIII lo hizo. Y esta herejía del angloamericanismo de la que se quejaba se estaba contagiando en la Iglesia fue lo que denunció como el individualismo, la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. No cree en la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. León XIII claramente, y esa es la enseñanza católica actual confirmada, aunque supongo que el Vaticano introduce algunas ambigüedades allí. Usted puede escoger citas de cualquier lado, supongo que en sobre eso. Pero algunas declaraciones famosas de León XIII, donde dijo que el Todopoderoso ha designado el cargo de la raza humana entre dos poderes, el eclesiástico y el civil, uno puesto sobre lo divino, el otro sobre lo humano. También dijo que la Iglesia y el Estado son como el alma y el cuerpo. Ambos deben estar unidos para vivir y funcionar correctamente. Así que esta es la gran cosa que estábamos buscando de un papa venidero, alguien que se involucre en la política europea y ayude a llevar al poder a un hombre fuerte alemán. Y creo que, ya sabe, no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse esto. Pero volviendo al artículo del redactor jefe de La Trompeta, Gerald Flurry, una nueva era requiere un nuevo papa. Ha comenzado una nueva era en la historia del mundo. Jesucristo profetizó sobre este periodo llamado los tiempos de los gentiles. Tenemos que entender lo que esto significa. Estamos entrando en el peor sufrimiento de la historia. Será extremadamente violento y afortunadamente corto. No debería tomarlo desprevenido. La Biblia da muchos detalles sobre lo que podemos esperar durante este periodo. Esto incluye muchas profecías, específicamente qué papel jugará el Vaticano. De alguna manera, el Papa Francisco ha preparado a la Iglesia Católica para cumplir algunas de estas profecías. Sin embargo, creo que los tiempos tan cambiantes en los que vivimos requerirán un Papa diferente. El Papa Francisco no encaja del todo en el cuadro. La profecía nos dice que debemos esperar que surja un líder fuerte en Alemania. El país más poderoso de Europa se enfrenta a muchas presiones en estos momentos. La guerra en Ucrania, conflictos significativos en Oriente Medio, la posibilidad de que más inmigrantes inunden Europa, y Alemania está sumida en un lío político. La nación necesita un liderazgo mucho más fuerte. La profecía nos dice que está a punto de conseguirlo. El Vaticano ayudará a traer a ese líder político a la escena, y entonces es cuando realmente veremos los fuegos artificiales. La profecía dice que el Vaticano se volverá muy poderoso e instituirá cambios radicales. Habla de cómo la Iglesia Católica va a unificar Europa, a traer una fuerza unificadora.
Dice que lo más probable es que veamos a un líder de la Iglesia instalado en el trono papal, que realmente conozca el sistema alemán y ayude a instalar al líder político que realmente pueda hacer que Europa cambie de rumbo, un buen creyente firme en la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, solo por lo que conozco de este cardenal Prevost, no me parece ese tipo de persona, y creo que ahí sí que podríamos sorprendernos, pero incluso como dijo el señor Fleury, estamos entrando en los tiempos de los gentiles, los tiempos en los que Dios está levantando un poder europeo para corregir a Gran Bretaña y a Estados Unidos por sus pecados. Personalmente, no creo que un papa estadounidense vaya a ser ese tipo, y me pregunto si lo que estamos viendo es a alguien que pueda cerrar la brecha, alguien que tal vez pueda unir a la Iglesia Católica y desempeñar tal vez algunas funciones en la unificación de Europa y en la incorporación de los protestantes a la Iglesia. Pero entonces cerraremos la brecha hacia ese papa mucho más fuerte que el señor Fleury está describiendo en una nueva era requiere un nuevo papa. Preguntas interesantes. He visto a otros comentaristas decir lo mismo que usted sobre lo irónico que resulta que el primer papa estadounidense se llame a sí mismo León, justo porque el último fue tan conocido por condenar la separación de la Iglesia y el Estado no solo es una herejía, sino una herejía llamada americanismo. Pero sí, es interesante porque Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 hablan de una gran iglesia falsa, el líder de una iglesia falsa que en realidad guía una resurrección del Sacro Imperio Romano. Y esa resurrección de él tiene 10 naciones, así que usted está esperando a un papa que está guiando a 10 naciones en Europa, y esas 10 naciones en Europa están profetizadas para invadir y conquistar a Estados Unidos. Y así, cuando se busca que esta figura política y esta figura religiosa dirija a 10 naciones en Europa contra Estados Unidos, que la figura religiosa sea estadounidense es definitivamente una característica única. Y por esa razón, creo que estoy pensando en la misma línea que usted, como que el Papa León va a desempeñar un papel muy significativo en traer la unidad entre los ortodoxos orientales y los católicos romanos y continuar la misión de Francisco de unir al mundo contra el sistema económico de Estados Unidos. Pero puede que en realidad haya otro papa que esté uniendo al Sacro Imperio Romano contra Estados Unidos. Bueno, eso se adelanta porque esas cosas pueden suceder rápidamente. La última vez que el Sacro Imperio Romano estuvo en la escena fue con el Papa Pío XII, pero fue elegido como en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Su predecesor, Pío XI, como que le preparó el camino. Así que, sí, si usted está buscando a un papa europeo para unir el hogar y el Imperio Romano contra Estados Unidos, como he dicho, si usted está buscando a Pío XII como presidente, ese tipo podría entrar en la escena justo antes de que estallen las hostilidades. Él no necesariamente tiene que estar en la escena por mucho tiempo antes de que esas profecías se cumplan, y así que bien podríamos estar viendo a un Papa León realmente haciendo mucho del trabajo preliminar para llevar a cabo la astucia de las naciones en contra de Estados Unidos antes de que ese último individuo aparezca. Creo que una cosa interesante acerca de esto, con el hecho de que él sea estadounidense, es que si usted se remonta décadas atrás, a cuando el señor Herbert Armstrong hablaba acerca de cuando Europa se iba a levantar, él tal vez no señalaba necesariamente al Vaticano, específicamente acerca de esto, pero hablaba de cómo Estados Unidos está ansioso por conseguir que esta unión se levante. Y cuando se ponga en contra de Estados Unidos, va a conmocionar a todo el mundo. Va a ser una sorpresa total. Y ver a alguien que es estadounidense sentado en uno de los despachos va a ayudar a que eso surja. No puedo evitar preguntarme si esto podría incluso servir de cortina de humo para todo eso. Al igual que el Papa Francisco, por su parte, no es europeo. Y para que alguien continúe con ese legado, el mero hecho de que sea estadounidense, se podría pensar, bueno, es uno de los nuestros, no nos haría daño. De acuerdo, quizá no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero no puede ser tan peligroso. Como una de las descripciones que la Biblia da de la Iglesia Católica en el Vaticano en Apocalipsis 13, es que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Parece muy inocente. No necesariamente lo ves como una amenaza con solo verlo, pero tiene que analizar sus acciones. Y tener a alguien que a muchos estadounidenses les parezca un cordero mientras construye el sistema podría desempeñar un papel importante en esta profecía.
Siempre se podría ver al cardenal Parolin en un segundo plano desempeñando un papel similar al que, ya sabe, desempeñó el que con el tiempo fue el Papa Pío XII, donde se tiene a un papa estadounidense. Y eso bien puede dar rienda suelta a un secretario de Estado muy experimentado para ser el principal motor y agitador en la escena europea, pero mucho menos públicamente. Bueno, tenemos nuestro libro gratuito, Alemania y el Sacro Imperio Romano, que tiene mucho más que decir sobre lo que podemos esperar en el futuro de la Iglesia Católica. No necesariamente todos los giros de la noticia, pero la Biblia es muy clara en cuanto a hacia dónde nos dirigimos, y como señala ese libro, es muy clara en cuanto al resultado final, que todo esto está conduciendo muy rápidamente al establecimiento del reino de Dios en la tierra, y que usted ve al Sacro Imperio Romano levantándose en Europa ahora mismo, y ese es un imperio que va a causar mucho sufrimiento. Pero todo esto también está sucediendo en el contexto del plan de Dios para la humanidad y la restauración de su gobierno en esta tierra, así que usted puede buscar eso. Tendremos un enlace a eso en las notas del programa. Volveremos a usted, Andrew, en un minuto. Volveremos con algunas noticias de Europa en un minuto. Solo quería mencionar ahora otra noticia importante de esta semana. La India y Pakistán están al borde de una guerra nuclear. Y para obtener lo último de esto, iremos a Jeremiah Jack. La noticia más importante para Asia es que este conflicto entre la India y Pakistán sigue intensificándose y realmente amenaza con convertirse en algo terriblemente grave. Las tensiones estallaron el miércoles. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas indias atacaron con misiles 9 sitios en Pakistán y en algunas zonas en disputa. Y la India dijo que esos ataques eran la respuesta a un atentado terrorista que tuvo lugar el mes pasado, cuando unos terroristas mataron a 27 personas en Cachemira e hirieron a muchas otras. Y estos eran en su mayoría indios que fueron asesinados y heridos. Así que las autoridades indias dijeron que los 9 objetivos que atacaron el miércoles estaban relacionados con los terroristas que estaban detrás de ese ataque. Y la India enfatizó que había evitado muy cuidadosamente impactar contra cualquier instalación militar pakistaní en este ataque. Pero los gobernantes de Pakistán niegan rotundamente que tuvieran algo que ver con el ataque terrorista. Y estaban indignados por estos ataques indios. Y por eso han estado contraatacando en los días transcurridos desde entonces. Hemos oído informes de intercambio de fuego de artillería pesada a través de la frontera entre la India y Pakistán. También ha habido afirmaciones por parte de Pakistán de que han derribado varios aviones de guerra indios y al menos un avión no tripulado. Y ahora también hay afirmaciones de que la India está utilizando aviones no tripulados para atacar nuevos objetivos dentro de Pakistán, e informes también de docenas de muertos y heridos a ambos lados de la frontera como resultado de estos diversos ataques y todo el bombardeo. Ha sido difícil confirmar algunos de los informes, en particular sobre si Pakistán realmente pudo o no derribar algunos aviones de guerra indios. Y eso no es realmente sorprendente, ya que las campañas de desinformación son, ya sabe, muy a menudo parte esencial de conflictos como este. Pero aunque no lleguemos a conocer todos los detalles, está claro que este conflicto sigue intensificándose. Y eso es profundamente alarmante porque tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares. Saben, eso hace que este conflicto sea diferente de otros conflictos que están en marcha ahora mismo, como la invasión rusa de Ucrania o Hamás contra Israel. En los otros conflictos en curso ahora mismo, solo una de las dos partes beligerantes está armada nuclearmente, o ninguna de ellas en el caso de ciertos conflictos africanos que se están produciendo ahora mismo. Así que en otros conflictos, el riesgo de que se utilicen armas nucleares es muy bajo, pero en el caso de la India y Pakistán, ambos disponen de más de un centenar de estas armas nucleares de destrucción inimaginable. Y si las tensiones continúan intensificándose, lo preocupante es que lo que actualmente es un conflicto convencional pueda estallar en una auténtica guerra nuclear. Así que aún no podemos decir si estas tensiones actuales se enfriarán o si seguirán escalando. Pero la trágica verdad es que la humanidad va a sufrir pronto una guerra nuclear. Lo sabemos porque en Mateo 24, versículos 21 a 22, se registra a Jesucristo diciendo que justo antes de que Él regrese habrá un gran sufrimiento como nunca antes desde que el mundo comenzó. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y luego dice que a menos que ese tiempo de calamidad sea acortado, ni una sola persona sobrevivirá. Fin de la cita.
Así que realmente esto solo podría estar describiendo una guerra nuclear con suficientes detonaciones como para causar un invierno nuclear global. Y las escrituras muestran que este conflicto estallará pronto. Pero no todo son malas noticias. Las escrituras también muestran que antes de que la humanidad pueda aniquilarse totalmente, la guerra será interrumpida y Dios traerá una era de paz al mundo. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Eso es lo que el profeta Isaías tenía que decir sobre este tiempo futuro de paz. Y suena como una hermosa ruptura con todo lo que vemos que está sucediendo en el mundo hoy en día, no solo en la India y Pakistán, sino en varias otras zonas de conflicto y realmente en todas partes. Así que se avecinan tiempos oscuros, realmente tan oscuros como cualquier cosa que se pueda imaginar. Pero justo al otro lado de eso, finalmente, habrá paz. Y si quiere entender ese pasaje de Mateo y otros numerosos pasajes bíblicos que se relacionan con esto, espero que pida un ejemplar de la trompeta y del folleto del redactor jefe, Gerald Flurry, titulado El Armagedón nuclear está a las puertas. Muchas gracias por eso, Jeremiah. Así que un poco de consuelo en que esto no va a conducir a la Tercera Guerra Mundial nuclear, pero es una noticia aleccionadora que debe despertarnos a lo peligroso que es este mundo. Y Pakistán está conmocionado al descubrir que hay terroristas que están atacando a la India dentro de Pakistán cuando ellos han albergado deliberada y evidentemente a terroristas durante mucho tiempo. No es casualidad que Osama Bin Laden estuviera acampado allí, en Pakistán. Así que tiene usted un país que alberga terroristas y que tiene armas nucleares. Y eso es algo que podría desempeñar un papel muy directo en lo que estamos esperando incluso en la Tercera Guerra Mundial. Así que una noticia peligrosa y aleccionadora. ¿Alguna otra actualización desde Asia? Sí, solo un par de noticias breves. En primer lugar, una de China. Se trata del nuevo arsenal chino de misiles hipersónicos guiados. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, habló de ellos el sábado y dijo que estos misiles son lo suficientemente potentes como para, y cito, destruir a 10 portaaviones estadounidenses en los primeros 20 minutos durante un conflicto con Estados Unidos. Así que esa es la evaluación del secretario de Defensa de Estados Unidos, y muestra lo poderosa que se ha vuelto China en los últimos años, y muestra que una guerra con China sería tremendamente devastadora. Una evaluación muy aleccionadora. Y una última noticia sobre Japón. Los japoneses ven cómo China desarrolla esos misiles y hace tantas otras cosas para aumentar el poder militar de China hasta niveles simplemente asombrosos. Y los japoneses están muy temerosos de que todo ese poder pueda tornarse contra Japón, y por eso quieren que Japón sea totalmente libre para prepararse para lo que pueda venir. Y por eso hubo una gran manifestación en Tokio hace unos días, y decenas de miles de japoneses salieron a marchar y a exigir que el gobierno eliminara la cláusula pacifista de su constitución. Esa cláusula fue escrita por Estados Unidos y las otras potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón perdiera, al final de la guerra. Y se suponía que realmente le prohibiría a Japón de ser capaz de hacer la guerra nunca más, y simplemente le impediría realmente incluso tener los medios para emprender guerras agresivas del tipo que había estado realizando durante tantos años antes de eso. Pero Japón, por supuesto, ha estado ignorando tranquilamente todo eso durante muchos años. Ha estado gastando silenciosamente cientos de miles de millones de dólares para construir uno de los ejércitos más letales del mundo. Pero esta manifestación del sábado demuestra que para muchos ciudadanos japoneses, todas estas medidas silenciosas siguen sin ser suficientes. Quieren que Japón sea una potencia militar totalmente normalizada. Quieren que se cambie oficialmente la constitución para que puedan ser libres de rearmarse como quieran. Y así, China y otros agresores saben que Japón se está armado hasta los dientes. Esto demuestra que Japón ha vuelto a ponerse en pie de guerra. E independientemente de que pronto veamos una revisión constitucional o no, los japoneses seguirán aumentando su potencia de fuego. Y todo apunta a que se avecinan tiempos oscuros. Muchas gracias por eso, Jeremiah. Antes de pasar a los acontecimientos europeos, también quería hacer una rápida actualización del drama en Alemania. Por primera vez en la historia de la posguerra, un canciller no consiguió el apoyo necesario en la primera ronda de votaciones. Friedrich Merz, como hablamos de esto en el último programa. George puede reproducir el clip.
Esto es lo que dijimos la semana pasada. Están preparados para tomar posesión el 6 de mayo. Ahora el Bundestag, el Parlamento alemán, todavía tiene que votar para que entren. Hay una pequeña posibilidad de que pueda haber algunos rebeldes, un puñado de rebeldes que intenten bloquearlo desde ambos partidos, una especie de rebeldía. Pero eso es bastante improbable, y lo más probable es que veamos a Friedrich Merz tomar posesión de su cargo el 6 de mayo y que sigamos pendientes de la política alemana por si surge ese hombre fuerte. Esa oscura posibilidad técnica acabó ocurriendo. Algunos miembros de su propio partido o de su partido de coalición que básicamente le habían prometido su apoyo, se pusieron en su contra en la primera ronda de votaciones. Tuvimos varias horas de caos e incertidumbre procedentes de Alemania antes de que finalmente decidieran que iban a seguir adelante con otra votación. Había sido, creo, programada inicialmente. Hablaban del viernes, pero lo consiguieron el mismo día, y esa vez obtuvo los votos necesarios y siguió adelante. Y ha tomado posesión como canciller de Alemania. Ha viajado a Francia, ha viajado a Polonia, ha dicho que se declaraba un estado de emergencia en cuanto a la inmigración para poder hacer frente a los inmigrantes. Está intentando seguir adelante con su cancillería, pero ese drama, creo, ha dejado una herida. Está por ver si esa herida se recupera, si es curable o no. Pero sigue entrando en el cargo herido. Era el hombre que todos esperaban para proporcionar un liderazgo fuerte en Alemania. Y en vez de eso, ni siquiera pudo conseguir que su propia coalición lo apoyara como canciller. Ya sabe, si no pudo, no puede conseguir ese voto. ¿Cómo va a conseguir que algo controvertido pase por el Parlamento alemán? ¿Cómo va a poder ejercer algún tipo de liderazgo decisivo? Es una gran pregunta. Antes de la votación, el Telegraph publicó un artículo, Friedrich Merz, el hombre que Europa ha estado esperando. Después publicaron un artículo, se suponía que Friedrich Merz iba a liderar Europa. Ahora se ha quedado con la boca abierta cuando dijeron que el señor duro de Alemania se ha convertido en el señor pantalones por los tobillos. Merz se ha debilitado desde el primer día. Europa pagará el precio y citaban a alguien de la sede o de la oficina berlinesa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores diciendo que toda Europa miraba hoy a Berlín con la esperanza de que Alemania se reafirmara como el ancla de la estabilidad y una potencia proeuropea. Esa esperanza se ha visto truncada con consecuencias mucho más allá de nuestras fronteras. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Este revés perjudicará a Merz durante mucho tiempo. Y tiene elecciones locales en apenas un año. La gente ya dice, bueno, ¿va a aguantar la coalición? ¿Vamos a ver una gran presión sobre él en esas elecciones locales? ¿Cómo puede este hombre liderar Europa si ni siquiera puede liderar su propia coalición? Y esto enlaza con esta noticia de la que llevamos hablando meses, bueno, años, desde los primeros números de la revista Trompeta. Observen la política alemana y estén atentos a que esta inestabilidad conduzca al ascenso de un hombre fuerte. El señor Fleury habla con frecuencia sobre un hombre fuerte que llega al poder a través de halagos, a través del engaño, a través de un proceso no electoral, el cual es el estándar normal y una coalición que abre la puerta para que eso suceda en una coalición inestable. Incluso eso es lo que hemos visto. Este es un montaje de clips de La llave de David, donde el señor Fleury ha hablado de esto unas cuantas veces a lo largo de los años. No va a entrar por, digamos, un proceso democrático. Va a entrar y utilizar halagos, y algo así como manipular el proceso democrático. Aquí dice algo así, y quizás se aproveche de una coalición débil. Pero va a entrar mediante halagos. Así que Dios lo ve. Bueno, no de la misma manera que lo ve la gente. Pero en efecto obtiene ese poder. Secuestra esa superpotencia europea mediante halagos. Aparentemente reúne una especie de pequeña coalición, y así es como llega al poder. Es decir, es inusualmente hábil en la adulación. Hay que ser muy inteligente para poder engañar a la gente de las altas esferas con halagos. Y lo hace magníficamente bien. Nunca fue elegido para ocupar el cargo, pero entró y obtuvo el control de todo ese poder mediante engaños y halagos. Ahora recuerde, este es un libro del tiempo del fin, y esta es una profecía del tiempo del fin. Va a ocurrir otra vez en este tiempo del fin. Un hombre va a venir, y a través del engaño y los halagos, va a conseguir el control del Sacro Imperio Romano y sus 10 dedos o 10 reyes, y no mediante el voto, aunque ese sea su sistema hoy en día. No lo va a hacer. Va a venir de otra manera. Siga atento a esta noticia. Estamos esperando el ascenso de un líder alemán fuerte en Europa, así como el ascenso de un papa fuerte.
y estos dos trabajarán juntos para crear un nuevo superestado europeo. Y así, ya saben, observen esta incertidumbre, observen lo que ocurre con Merz, observen que eso abra la puerta al ascenso de un líder fuerte. Y sobre ese tema del ascenso de un líder fuerte, YouGov hizo una encuesta esta semana en la que el 59% de los adultos alemanes dijeron que les preocupa que una tercera guerra mundial sea inminente, 64%. Así que casi 2/3 de los encuestados dijeron creer que la democracia alemana está en peligro. No estaban seguros de si la amenaza procedía de la izquierda o de la derecha, pero estaban seguros de que era peligrosa. El 60% dijo que veía similitudes entre el clima político actual y los años 30 y 40. No eran los únicos. Esta semana de camino al trabajo, escuché a Niklas Frank en la radio. Si lleva mucho tiempo siguiendo la trompeta, puede que le suene el nombre de Niklas Frank. Es el hijo del abogado personal de Hitler que luego pasó a gobernar Polonia. Fue un asesino en masa y fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg. Y Niklas Frank ha escrito elocuentemente aceptando el hecho de que su padre es un hombre malvado. ¿Y qué significa eso para él? ¿Qué significa esta historia para Alemania? Y estuvo en la BBC en, creo, el año 2015 o 2016. Y él tenía una poderosa advertencia diciendo: no confíen en nosotros, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial podría suceder de nuevo. Y cuidado con el surgimiento de un espíritu nazi. Decía: ya puedo ver el surgimiento de un espíritu nazi en Alemania. Estamos hartos de la democracia. Y después de eso, lo invitamos a Edstone. Vino a pasar el día. Grabamos un montón de programas con él. Era muy interesante hablar con él. Comimos un par de veces juntos. Y entonces, recuerdo haberle oído en la radio y lo estaban entrevistando en el día de la victoria. Estaban intentando tener, creo, una charla más informal, pero él tenía una seria advertencia que quería transmitir y hacer llegar. Así que lo tenían a él y a alguien cuyos antepasados, cuyos abuelos y familia fueron asesinados por el padre de Niklas Frank. Hablaban de la relación entre los dos hombres. Le preguntaron sobre eso. Esto es lo que Niklas Frank respondió a esa pregunta. Niklas, hemos oído a Felipe hablar conmovedoramente de lo que ha obtenido al llegar a conocerle. ¿Ha obtenido usted algo al llegar a conocerlo? Tuvimos una primera reunión maravillosa. Le enseñé la foto de mi padre, que llevo conmigo. Mientras tanto, puedo decirle que mi padre no es ese. Cuando veo su rostro muerto, lo veo casi sonriendo. Porque al fin y al cabo, al mirar a la Alemania de hoy, sigue vivo y muy poderoso. ¿En qué sentido sigue vivo y es poderoso? Como usted sabe, estudié mucho mi vida, la vida de mi padre. Tenía muchos documentos y por eso siempre me interesé. ¿Cómo es que una democracia llega a su fin? Y esto lo estoy oliendo en los últimos años. Yo diría que el pueblo alemán está harto de la democracia, como al final de la República de Weimar, y busca un nuevo Führer, un nuevo líder. Él estaba decidido a encajar su respuesta y me alegro de que lo hiciera. Es una advertencia importante para Alemania, y lamentablemente la BBC empezó a hablar de que Donald Trump sería el dictador. Pero él ve condiciones en Alemania adecuadas para el ascenso de este tipo de líder fuerte, y podemos poner un enlace en las notas del programa. Nunca confíen en el alemán, era el título de un escrito que hicimos de algunas de esas entrevistas en nuestro tiempo con él hace varios años. Así que, ya saben, estupendo de ver. Genial ver a alguien de Alemania haciendo esta advertencia. Y una última noticia europea que voy a cubrir rápidamente viene de Rumanía. Han tenido una semana bastante dramática, lo que han tenido unos 6 meses bastante dramáticos. Quizá recuerden que en diciembre celebraron elecciones presidenciales. Ganó el candidato de extrema derecha. El gobierno rumano dijo que era la respuesta equivocada y que lo intentaran de nuevo. El presidente básicamente anuló esa elección. Culparon la interferencia rusa. Había algunas pruebas creíbles de ello, pero resultó que eso podía haber sido exagerado, y arrestaron al tipo, lo acusaron de un delito, le impidieron volver a presentarse, y volvieron a convocar esas elecciones. Y el primer lugar o la primera ronda de esas elecciones se celebraron durante el fin de semana, y una vez más, un líder de extrema derecha diferente ganó esas elecciones. Así que su intento de anular la voluntad del pueblo les salió mal, y el pueblo está decidido a tener un líder de extrema derecha, y este es el gran peligro y dilema de lo que está ocurriendo en Europa. Se intenta anular la voluntad del pueblo. Eso no es democrático, y es un camino hacia el liderazgo del hombre fuerte. Pero en muchos de estos países,
El pueblo quiere un líder de extrema derecha. Eso también es preocupante. Desde entonces, el primer ministro ha dimitido. Veremos qué pasa con la segunda ronda de su votación, pero una situación muy difícil en Rumanía. Y realmente, la democracia está bajo amenaza en Europa. Y de nuevo, Alemania y el Sacro Imperio Romano es un gran libro para entender lo que está pasando tanto con la Iglesia Católica, pero también la tendencia de la historia secular, la Europa secular. Y bueno, no va a seguir siendo secular por mucho tiempo más. Y el surgimiento de los Estados Unidos de Europa, estas 10 naciones, Sacro Imperio Romano que estamos anticipando, y puede obtenerlo en nuestro sitio web, latrompeta.es. También volveremos ahora a Estados Unidos, que empezamos hablando del Papa estadounidense. Pero volveremos con Andrew para que nos cuente qué más ha pasado en Estados Unidos esta semana. Sí, hay bastantes otras noticias en Estados Unidos y otras naciones de habla inglesa de todo el mundo esta semana. Una de las grandes relacionadas con la elección del nuevo Papa es que el Papa León XIV es bastante conocido cuando era cardenal Prevost por tuitear críticas a la administración Trump contra Donald Trump y el vicepresidente Vance, más concretamente sobre su postura respecto a la inmigración. Pero el nuevo Papa no es el único crítico de la política de inmigración del presidente Trump. También estamos llegando casi a niveles del estilo de una crisis constitucional en la que el presidente está tratando de hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses y siendo atacado a cada paso por jueces liberales que no quieren que los inmigrantes ilegales sean deportados. De hecho, hay 2 jueces más esta semana que bloquearon el uso de la ley de enemigos extranjeros por parte de Trump, diciendo que no puede utilizarla para deportar a miembros de cárteles de la droga y pandillas de Estados Unidos porque viola el derecho de las personas al debido proceso. Obviamente, esto ignora el hecho de que el debido proceso es un derecho constitucional para los ciudadanos estadounidenses. Los no estadounidenses no tienen derecho al debido proceso, bueno, en Estados Unidos, y el hecho de que la Corte Suprema ya se haya pronunciado al respecto, diciendo que mientras el presidente dé a los potenciales deportados el tiempo para apelar su deportación, básicamente si son ciudadanos y creen que están siendo deportados injustamente para apelar eso, que pueden seguir adelante con esto. Esa decisión de la Corte Suprema no parece haber permitido al presidente Trump continuar con su actitud positiva de deshacerse de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos con un número de otros jueces haciendo todo lo posible, utilizando la guerra jurídica para asegurarse de que esos inmigrantes permanezcan aquí en los Estados Unidos. Nuestro director ejecutivo, el señor Stephen Flurry, hizo una trompeta hace unas semanas titulada Una nación de 700 presidentes. Simplemente exponía lo ridículo que es que todos los jueces de distrito de Estados Unidos puedan básicamente vetar una acción presidencial basándose en algún oscuro punto legal, independientemente de lo que diga la Corte Suprema. Y esa es otra noticia que sigue teniendo un papel cada vez más importante en la política estadounidense, en la que tenemos básicamente jueces corruptos o jueces de izquierdas que siguen intentando impulsar una agenda izquierdista ahora que los izquierdistas han perdido el control de la presidencia en el Congreso. Y esto, creo que Gran Bretaña le muestra a Estados Unidos lo que le espera a Donald Trump si pierde esta lucha. Sí, eso es en realidad un punto muy bueno aquí, solo ver lo mucho que, como el Congreso ha aprobado leyes de inmigración, la administración Biden permitió a la gente abiertamente burlar esas leyes, permitió 9 millones de ilegales en el país. El presidente Trump y el Partido Republicano, en realidad, la plataforma del Partido Republicano ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos. Trump hizo el punto de vista. Él dice: si tengo que dar a los 9 millones de inmigrantes ilegales que vinieron a Estados Unidos el mismo nivel de debido proceso que tengo que dar a un ciudadano de Estados Unidos, me tomará 200 años deportarlos a todos. Y eso es exactamente a lo que nos enfrentamos aquí, porque eso tarda una eternidad. Cada deportación tiene que esperar a ver a un juez y eso tarda una eternidad. Y entonces los jueces aquí en el Reino Unido simplemente encuentran razones absurdas para que la gente se quede como, oh, a su hijo no le gustan los trozos de pollo y eso es un alimento básico en Albania. Por lo tanto no pueden ser deportados, como si eso fuera literalmente una sentencia de un juez. Y los gobiernos, como los gobiernos electos respaldados por una fuerte mayoría del pueblo, han querido deportar a gente y los tribunales les han puesto un alto. Ahora creo que el Parlamento es soberano.
Esos tribunales podrían hacer más si tuvieran las agallas, si tuvieran el valor de levantarse y hacer esto y luchar contra mucha opinión pública y hacer algunos cambios grandes. Y probablemente tendrían que sacar a Gran Bretaña del Convenio Europeo de Derechos Humanos y no tienen las agallas. Correcto. Sí, quiero decir, es que Donald Trump es como lo hemos criticado en cosas como pactar con el mal en Oriente Medio y cosas así. Ha sido excepcional como líder de Occidente en cuanto a valentía para defender este tipo de cosas. Así que sigue luchando. Tendremos que ver cómo acaba esto. Pero quiero decir que no tengo más que admiración por su valentía en esta lucha, porque no hemos tenido un político británico que haya sido capaz de ganar esta guerra. Sí, y proféticamente es interesante cómo esto se está perfilando porque hemos hecho un punto importante durante muchos años sobre Isaías 1 y el versículo 7 acerca de vuestras ciudades siendo destruidas por extraños y vuestras ciudades siendo incendiadas por extraños. La versión estándar revisada incluso traduce esa palabra extraños como extranjeros, como vuestro país está siendo derrocado por extranjeros que están llegando a esto. Y durante las administraciones de Obama y Biden era realmente fácil ver esas profecías siendo cumplidas mientras había más y más disturbios raciales, más y más crisis de migrantes. Entonces llegó Donald Trump y en 100 días básicamente ha sellado la frontera. Hemos pasado de tener unos 180.000 cruces fronterizos al mes a tener quizá unos 12.000 cruces fronterizos al mes y están trabajando para que eso baje aún más. Así que, aunque él haya sellado la frontera, todavía no se ha deshecho de los 9 millones o algo así de personas a las que se les permitió entrar bajo las administraciones anteriores. El 10% de la población de Estados Unidos o algo así son inmigrantes ilegales y están ahí sentados como una maldición potencial y futuros disturbios raciales. Si Estados Unidos no se arrepiente, se vuelven a Dios y hacen que Dios les ayude a erradicar esta amenaza a la seguridad nacional. Bueno, gracias por eso, Andrew. ¿Alguna otra noticia que quisiera darnos rápidamente desde esa región? Sí, un resumen rápido. El chiste de hoy aquí en Estados Unidos es que los aranceles de Donald Trump están funcionando mejor de lo que nadie esperaba porque ahora hasta el Papa está hecho en Estados Unidos. También están funcionando bastante bien a la hora de llevar a varias naciones a la mesa de negociaciones para negociar mejores acuerdos comerciales, incluyendo que ya tenemos prácticamente definidos los detalles para un acuerdo comercial con el Reino Unido. Muchos de los medios de comunicación que he leído al respecto dicen que se trata de una victoria bastante grande tanto para Donald Trump como para el primer ministro Keir Starmer. Inglaterra todavía tienen que pagar el arancel de base del 10% sobre los productos extranjeros que todo el mundo paga, pero prácticamente han abandonado cualquier otro arancel de represalia por encima y más allá de eso. Así que definitivamente es un gran cambio respecto a la administración Obama en la que decían que el Reino Unido se iba al último lugar de la fila para negociar acuerdos comerciales si salían de la Unión Europea. Y luego llegó Trump y tal vez debido a esa declaración puso al Reino Unido justo al frente de la fila de negociaciones para negociar su primer acuerdo comercial importante antes de que empiece a negociar con otras naciones. Bueno, gracias por eso, Andrew. Por último, vamos a pasar a Mijailo para obtener una actualización de lo que ha estado sucediendo en Oriente Medio. Sí, hay mucha actividad en marcha alrededor de Yemen y el grupo terrorista rebelde hutíes de allí, que es subsidiario iraní y que ha estado interrumpiendo el transporte marítimo en el Mar Rojo. Cada semana han estado lanzando proyectiles hacia Israel. La mayoría de ellos son derribados, pero el domingo un misil cayó en las proximidades del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, el único aeropuerto internacional en funcionamiento del país que no fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles de Israel. Debido a supuestos errores técnicos, es la primera vez que un objetivo tan importante recibe un impacto de este tipo. En los días siguientes, Israel tomó represalias atacando el único aeropuerto internacional de los hutíes en Yemen, así como otras infraestructuras importantes del país. Y en ese contexto, el martes, el presidente Donald Trump en la Casa Blanca anunció esto. Tuvimos muy buenas noticias anoche. Los hutíes han anunciado que no quieren, o al menos así nos lo han comunicado, que no quieren seguir luchando. Simplemente no quieren luchar. Y vamos a honrar eso. Y vamos a poner un alto a los bombardeos. Bueno, aunque no lo crea, los hutíes en realidad no han estado atacando la navegación marítima comerciante o la navegación civil en el Mar Rojo desde noviembre.
La mayoría de sus ataques en el Mar Rojo desde entonces han sido contra buques de guerra de Estados Unidos y de otros países que intentaban proteger esa zona. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Estados Unidos está obteniendo de esto? ¿Los hutíes ya no han estado llevando a cabo estos ataques? Bueno, esto es lo que fuentes que hablaron con CNN dijeron, y cito: el comunicado de Trump del martes se hizo a raíz de una avalancha de actividad diplomática en los últimos días entre Estados Unidos, Omán y los hutíes. El entendimiento entre Estados Unidos y los hutíes de no atacarse mutuamente tiene como objetivo impulsar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Fin de la cita. Se trata de la misma tendencia de la que vengo hablando semana tras semana aquí en este programa, de que Estados Unidos mantiene negociaciones nucleares en Omán con Irán para obtener un programa nuclear. Irán controla a los hutíes. Parece que en este punto, uno de los grandes problemas del acuerdo es que Estados Unidos está atacando a este grupo subsidiario. Ahora están levantando las manos diciendo, no, ya no vamos a luchar más contra ustedes. Si no nos atacan, no vamos a luchar más contra ustedes. Existen enormes banderas rojas al respecto. Los propios hutíes en las redes sociales han dicho que todavía van a estar luchando contra Israel, todavía van a apoyar la lucha con Hamás, y lo han estado haciendo todo este tiempo. Y Estados Unidos no ha estado derribando esos proyectiles. Y el presidente de Estados Unidos dice ahora que no nos vamos a quedar sentados, vamos a quedarnos sentados en esta lucha. Esta es la lucha de ustedes, Israel. Estás solo. ¿Qué le dice esto a cualquier otro grupo yihadista que exista? ¿Qué les está diciendo no solo a los hutíes, sino a Irán, a Hezbolá, a Hamás, a los terroristas que controlan Siria ahora mismo? Básicamente les dice que si ustedes atacan a los judíos y dejan en paz a nuestro pueblo, dejan en paz nuestras cuestiones. No nos importa. Esa es su lucha. Queremos salir de esto. Creo que también es interesante que este cese al fuego con los hutíes fue negociado con Steve Witkoff, el mismo hombre del que hemos hablado con respecto al acuerdo con Irán, con el acuerdo con Hamás de hace meses, el acuerdo de cese al fuego que obligó a Israel a retroceder y que permitió a Hamás permanecer con vida cuando se realizó ese cese al fuego. Habrá mucha gente escuchando lo que está diciendo. Bueno, Estados Unidos también lo está diciendo, estás por tu cuenta. Eso diría, bueno, sí, esto es para lo que Donald Trump fue elegido. Lucha tus propias batallas, Israel. Si quieres luchar tus propias batallas, no vamos a interponernos en tu camino. Pero, ¿por qué deberíamos lucharlas por ti? Quiero decir, este es un principio fundamental que estamos viendo en todo el mundo. Así que quiero decir, ¿cuál es el peligro de que Estados Unidos diga, Israel, cuídate a ti mismo, Israel, cuídate a ti mismo, Israel, cuídate a ti mismo? Bueno, aparte de que hay intereses estadounidenses y de que hay una población significativa de estadounidenses que viven en Israel, y los hutíes, por su parte, siguen teniendo su arsenal de armas, siguen causando problemas en la zona del Mar Rojo. Los barcos de carga probablemente no volverán a pasar por allí pronto. Estados Unidos es un objetivo tanto como Israel lo es en estos casos. En los últimos años hemos visto cómo se han unido unos a otros, ayudándose mutuamente. Irán y sus grupos, China, Rusia, Cuba. Estados Unidos siempre ha sido el objetivo principal, y para ellos, Estados Unidos ha sido el oponente principal durante décadas, para que ellos no avancen aún más, para que no causen más inestabilidad global, para que básicamente, por decirlo sin rodeos, no conquisten más del mundo, y usted básicamente va a ver la libertad mundial como resultado bajo ataque, y usted va a estar viendo sociedades libres, no solo en Oriente Medio, pero sí va a azotar más cerca de casa, con el tiempo ser empujados más y más hasta el punto en que no son capaces de defenderse en absoluto. Así que muchas de estas personas contra las que lucha Israel son personas que odian a Estados Unidos, pero Israel está más cerca, son más fáciles de atacar, por lo tanto son el primer objetivo. Así que lo que está diciendo es que si Estados Unidos ayuda a Israel a luchar contra ellos, los dos son mucho más fuertes juntos, y Estados Unidos tiene un aliado en la lucha. Si Estados Unidos se mantiene al margen, esas mismas personas, una vez que sean lo suficientemente fuertes, se volverán contra Estados Unidos o ya se han vuelto, pero serán más capaces en su lucha contra Estados Unidos, y Estados Unidos se verá inmerso en esa lucha sin las ventajas de tener un aliado en Oriente Próximo a su lado. Sí. Volviendo a lo que estaba hablando antes con el acuerdo de cese al fuego, el señor Gerald Flurry, redactor jefe, cuando se realizó el acuerdo de cese al fuego en Gaza, publicó un artículo bastante rápido después de eso, y voy a leer eso ahora, y cito:
Este acuerdo ha expuesto los defectos del señor Trump de una manera que ninguno de nosotros quiere ver. Algo está terriblemente mal aquí. Lo que el señor Trump ha hecho aquí va a atormentarlo durante el resto de su mandato. Solo hay que ver si no sucede así, a menos que cambie drásticamente de rumbo. Fin de la cita. Eso fue cuando se produjo el acuerdo de cese al fuego en Gaza. Esto se podría decir que no ha recibido tanta atención por parte de los medios, pero es casi un paso aún mayor en esa misma dirección. No es un cambio de rumbo, es redoblar la apuesta, y si la gente quiere saber más sobre eso, puede leer el artículo del señor Fleury que publicamos en las notas del programa El presidente Trump traicionó a Israel. Así que el potencial para un gran realineamiento en Oriente Medio. Bueno, creo que la otra noticia importante de Oriente Medio es en realidad una noticia sobre el Reino Unido, y no tanto sobre lo que está ocurriendo allí, y se trata de algunas detenciones dramáticas durante el fin de semana de operativos iraníes en el Reino Unido. Por lo que se ha filtrado, parece que se planeaba un gran ataque terrorista contra la embajada israelí y que agentes iraníes estaban trabajando en ello. Fueron atrapados antes de que pudieran lanzar ese ataque. Pero es un recordatorio poderoso de esta naturaleza agresiva de Irán e incluso de lo que estábamos hablando sobre cómo los enemigos de Israel no son solo los enemigos de Israel. Y ellos habrían estado atentando contra Israel, pero esto habría sido un ataque terrorista de gran magnitud en el Reino Unido. Así que permanezcan atentos a ese tipo de acontecimientos. Irán está empujando e Irán está participando en este tipo de ataques violentos en todo el mundo. Y de nuevo, también demuestra, yo creo, la necedad de negociar con Irán. No es un país que realmente desee la paz. Están planeando ataques terroristas y bombardeos de embajadas mientras están sentados en la mesa de negociaciones. Así que no es un negociador honesto. Y ese artículo que Mihai lo mencionó, el presidente Trump traicionó a Israel, tiene más información sobre eso. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Gracias por seguirnos. Pueden ponerse en contacto con el programa en escribaalatrompeta.es. Volveremos la semana que viene. Y hasta entonces, continúen observando su mundo.